Buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. Paz y bien para cada uno de ustedes. Hoy viernes de la 15ª semana del tiempo ordinario, reflexionaremos el hermoso evangelio que se nos ha regalado en el día de hoy, el cual está tomado de San Mateo, capítulo 12, versículos 1 al 8. Queridos hermanos, el evangelio de hoy En el Evangelio de hoy vemos de cerca uno de los muchos conflictos entre Jesús y las autoridades religiosas de aquel tiempo, de aquella época. Son conflictos en torno a las prácticas religiosas de aquella época, digamos. Debemos recordar que la ley en aquel tiempo contenía 613 preceptos y eran tenidos como venidos de Dios. Por tanto, atentar contra lo mandado por la ley, incluido lo relativo al sábado, significaba atentar contra Dios. En especial lo del ayuno, la pureza, la observancia del sábado, en fin. Y podríamos decir en términos de hoy que serían conflictos como, por ejemplo, por nombrar algunos, la boda de personas divorciadas, el convivir sin estar casado, el faltar a misa el día 2 días domingo, el no ayunar el día Viernes Santo, en fin, y muchos otros más. Tanto en la casa, en la escuela, en el trabajo, en la comunidad, en la iglesia, en la vida personal, en general en la sociedad, suceden estos conflictos. Por tanto, vivir la vida sin conflicto es imposible, porque el conflicto forma parte de nuestra vida. Los conflictos no son accidentes por casualidad, son parte integral de ese camino que debemos enfrentar, es decir, del proceso de conversión. Y lo que llama la atención en el Evangelio de hoy es la manera en que Jesús se enfrenta a los conflictos, es decir, la discusión de Jesús con los fariseos. No se trataba de ir en contra de ellos, no, al contrario, sino que prevaleciera la experiencia que Jesús tenía de Dios como Padre. Dado que la imagen de Dios que se tenía era de un Dios riguroso, un Dios severo, duro, que solamente condenaba, pero Jesús trataba de hacer prevalecer la misericordia sobre la observancia ciega de las normas y de las leyes, que no tenía nada que ver con el fundamento de la ley, que es la práctica del amor. Y el Evangelio de hoy nos dice que un día sábado los discípulos de Jesús pasaban por las plantaciones de trigo y mientras caminaban comenzaron a arrancar espigas porque obviamente tenían hambre. Y los fariseos al ver esto se remitieron a señalarle a Jesús las escrituras para decirle que sus discípulos estaban cometiendo un incumplimiento a la ley respecto al día de reposo, que era el día sábado. Pero Jesús siempre nos sorprende y por lo mismo Él también se remite a las Escrituras y le responde conforme a la Escritura entregándole 3 ejemplos, siendo el primero el de David, donde Jesús les recuerda que David había hecho un acto prohibido por la ley, pues había sacado del templo los panes sagrados y se lo había dado a los soldados porque estos también tenían hambre. El segundo ejemplo fue el de la legislación sobre el trabajo de los sacerdotes en el templo, donde ellos mismos en el templo de Jerusalén, siendo día sábado, trabajaban mucho más que los días semana, porque debían de matar animales, obviamente para el sacrificio, debían limpiar, barrer, cargar peso y realizar otros trabajos. Y nadie decía que iban contra la ley, pues pensaban que era normal, pero la misma ley los obligaba a hacer eso. El tercer ejemplo de Jesús fue la acción del profeta Oseas, donde Jesús cita una frase del profeta: prefiero la misericordia al sacrificio. Tiene su origen en 2 palabras del latín. Primero, miserere, que significa tener compasión, y cor, que significa corazón. Por tanto, ser misericordioso es tener un corazón compasivo,
que no es lo mismo que tener pena, lástima o llanto. Al contrario, es padecer contra el otro, es implicarse en el sufrimiento de los demás, reconociéndonos como hermanos. En pocas palabras, nos debe llevar a tener el corazón en la miseria de los demás. Por tanto, si los fariseos hubieran tenido en consideración las palabras del profeta Oseas, hubieran sabido que el sacrificio más agradable a Dios es poner totalmente su corazón al servicio de la miseria de sus hermanos y hermanas, a fin de aliviarlos. Y por eso Jesús les señala a los fariseos los libros, un libro histórico, un libro legislativo y un libro profético. Y Jesús termina con esta hermosa frase: el Hijo del Hombre es Señor del sábado. Queridos hermanos, Jesús conocía perfectamente la Escritura, la sabía de memoria e interpretaba la ley de Dios como debía de ser. Por tanto, se remite a la Escritura para demostrarle que los argumentos que ellos presentaban no tenían fundamentos. Y hay algo importante que señalar. Todos sabemos que en aquel tiempo no habían Biblias impresas como las tenemos hoy en día. Pero en cada comunidad solo habían impresos escritos a mano, los cuales quedaban guardados en la sinagoga. Lo que nos indica y nos señala obviamente que Jesús conocía muy bien la Escritura, porque Jesús durante 30 años de vida en Nazaret y en muchos otros pueblos que recorrió, participó en la vida de la comunidad y se dedicó a estudiar la Escritura. Como asimismo, Jesús participaba todos los sábados en la sinagoga, donde se leían las Escrituras. Y la nueva experiencia de Dios como Padre hizo que Jesús llegara a descubrir mejor cuál había sido la intención de Dios al decretar las leyes del Antiguo Testamento. Por tanto, Jesús, al convivir personalmente con la gente durante 30 años, sintió personalmente la opresión y el sufrimiento de tantos hermanos y hermanas en nombre de la ley de Dios, lo que sabiamente hizo percibir a Jesús que esto no podía ser la causa de la ley de la época. Por tanto, si Dios es Padre, entonces Él acoge a todos como hijos e hijas. Y si Dios es Padre, entonces debemos obviamente ser hermanos y hermanas unos a otros. Fue lo que Jesús vivió desde el comienzo hasta el fin. Y es por esa razón la ley debía estar al servicio de la vida y de la fraternidad. Es decir, el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Y eso fue lo que incomodó al sistema de la época, toda vez que Jesús quería que la ley estuviera al servicio de la ley, y no la vida al servicio de la ley. Esto significó que Jesús, por su fidelidad a este mensaje, fuese condenado a muerte. Pues bien, queridos hermanos, pidámosle al Señor ser cada día más misericordiosos, ponernos en el lugar del otro, para que seamos una bendición para muchas familias y nuestros hermanos. Al Señor sea el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén.